Doctor Deza, muchas gracias. Doctora López. Doctor. Muchas gracias, doctor Wagner, por esta sesión y al doctor Zapata por compartir sus reflexiones en un tema tan importante, ¿no? Y justamente mi pedido es en torno de seguir compartiendo sus reflexiones sobre este asunto de cara a metas que tenemos muy pronto con el tema de desarrollo sostenible, la necesidad de incorporar a la mayor cantidad de poblaciones en nuestro país, y desde un punto de vista contemporáneo, las estructuras de la sociedad que necesitamos fortalecer, desarrollar, para justamente ver en este tema de interculturalidad cómo hacemos para incorporar estas poblaciones tan paradójicas, porque lo intercultural nos ha resultado en algunos casos en salud. A fines del siglo pasado, podemos decir, las casas de espera de parto fueron una estrategia para que vinieran las señoras que vivían muy lejos, a media hora de camino, sí, pero en la medianoche nadie lo iba a caminar si está con dolor de parto, pero si venían 10 días a pasar a un sitio, a una casa cerca de un centro de salud, sí podían esperar los 10 días y entonces tenían atención de la gente de salud para dar a luz, y de 1 o 2 casas de espera de parto que se iniciaron en los 96, ahora hay más de 450 y ha aumentado el acceso de las señoras a la atención de parto por profesional, pero no ha disminuido la muerte materna. Entonces, algunas cosas sí ha pasado bien, o sea, las personas han creído. Igual en el tema intercultural está el tema de dar a luz de pie o en posición vertical en todo caso, y eso ha hecho que las señoras vengan, pero nos falta la otra parte, que eso resulte en que los bebés nazcan con buen peso, ¿no? Que no haya muertes maternas, todavía nos falta eso, ¿no? O temas tan sencillos como la desnutrición, la anemia infantil, que se resuelven con alimentos ricos en fierro, pero en esta diversidad cultural no podemos todavía hacer que en todos lados se consuman alimentos ricos en fierro de acuerdo a su producción local. Entonces, y por otro lado tenemos las urbes, Lima, ¿no? 9, 10 millones de habitantes, y en esta ciudad el 82% de la gente que vivimos en esta ciudad no somos de acá, o nuestros padres no son de acá, o nuestros abuelos no son de acá, de acuerdo a los estudios de Arellano, ¿no? Entonces, en cierta forma estamos geográficamente integrados, pero los problemas que estamos viendo en el tema de salud denotan que no estamos conectados culturalmente. Entonces, la pregunta, en resumen, a compartir su reflexión, es que seguramente usted las ha hecho, aprovechar su presencia en este evento para que nos comente sobre las estructuras sociales para fortalecer esta intercultura. Gracias. Gracias, doctora López. Doctora Ernesto. Felicitaciones, doctor Zapata, por su excelente presentación y motivación para pensar en un tema que es común no solamente a nuestro país, sino a todos los países del mundo. En todos los países hay pluriculturalidad, llámese Europa, llámese Estados Unidos o los países avanzados con los inmigrantes, etcétera, o sus propios grupos indígenas o nativos. Es un tema que llama a reflexión indudablemente y que nos lleva a pensar en que este concepto debería ser trasladado en realidad a la política del Estado, porque en la política debe respetarse los diferentes ambientes o grupos culturales a todo lo largo y ancho del país. Debe legislarse en beneficio de todos según su nivel de desarrollo y según su capacidad de
de asimilación, para siempre avanzar en el desarrollo de los individuos o grupos como seres humanos, independientemente de cuál sea su religión, su raza, su educación, etcétera, o su nivel económico. Y eso es lo que nos falta comprender, me parece, a lo largo de toda nuestra historia, que los políticos tengan esa visión amplia de respeto y de procurar el desarrollo de todos, y no solamente de un determinado grupo social o racial o económico, como suele suceder y lo hemos experimentado duramente a lo largo de nuestra historia. En medicina, como académica, como la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, creo que debe propugnar lo que ha explicado muy bien el doctor Salaverry sobre la necesidad de la educación en las facultades de medicina para que nuestros médicos tengan un criterio amplio de lo que significa la pluriculturalidad, y cuando tengan que hacer sus serums o su trabajo ya definitivo fuera de las capitales y fuera de la gran urbe, puedan ser más comprensivos y más inclusivos en todos los, a donde quiera que vayan. Eso es algo que debería promoverse a nivel de las facultades de medicina. Muchas gracias. Gracias, doctor Ernesto Ríos. Doctor Alberto Perales, por favor. Un micrófono para el doctor Perales. Yo también me sumo a las felicitaciones al expositor. Quería empezar por algo conceptual. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando en realidad de dos niveles. Uno es la identidad individual y otro es, en este caso, la identidad nacional. La identidad individual es contestarse a la pregunta de quién soy y en qué me diferencio de los demás. O sea, el énfasis está en la diferencia. Mientras que cuando hablamos de identidad nacional, estamos hablando de identidad colectiva, en donde lo que es fundamental es en qué nos parecemos todos. El ser humano renuncia a sus diferencias individuales para aceptar una similitud de grupo, y no lo hace simplemente porque se le ocurre, sino que, como en todo proceso de adaptación del ser humano, lo hace porque eso le conviene. De alguna manera le resulta más útil ser parte de un grupo que ser simplemente parte de uno mismo. En tal sentido, yo quisiera poner solamente dos ejemplos. En una oportunidad, haciendo una investigación que me llevó a las partes más alejadas de Puno, tuve oportunidad de interrogar a un indígena y le pregunté qué pensaba del Perú, y me contestó que para él el Perú no existía. Él era puneño, no peruano. Y le pregunté por qué, porque me dijo, el Perú nunca ha hecho nada por mí. El otro aspecto que quiero señalar, y que lo ha señalado el doctor Ríos también, es que hay países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde uno puede ver una variedad enorme de culturas diferentes, pero todas están subsumidas en una cultura mayor, que es la americana. Si uno va a esos lugares, Canadá también es otro ejemplo, uno puede entrar a un distrito y ver que mantienen su subcultura. Hay distritos griegos, hay distritos italianos, hay distritos alemanes, incluso con su lengua. Pero todos ellos han aceptado una cultura mayor, por ese proceso de adaptación, porque la cultura mayor le ofrece más que su subcultura.
sin que la pierdan, son biculturales. Entonces yo pienso que el problema del Perú no depende ni de razas ni de lenguas, que son importantes indudablemente. Depende de que no hemos sido capaces políticamente de establecer objetivos realmente fundamentales para el bien de todos, en donde el peruano sepa o sienta que siendo parte del grupo le va a ir mejor que siendo parte solamente de un sector. Y eso lleva, como decía el doctor Ríos también, a que este problema, siendo muy complejo, debe tener una solución por dos vías. Por la vía política, pero básicamente por la vía de la educación. No hay otro, para mí no hay otra salida. Muchas gracias, doctor Perales. El doctor Lares, por favor. No. ¿Habría alguna otra, algún comentario? Si me permiten, doctor, lo que decía el doctor Ernesto Ríos Montenegro, nuestra verdadera riqueza es que somos seres humanos. Y como somos seres humanos, somos personas. Y al ser eso de ser personas no nos lo quita nadie, ni ninguna raza, ninguna condición de ningún tipo. O sea, el respeto a la persona es absolutamente esencial y fundamental. Y gracias a que el respeto a la persona ha sido verdaderamente el motor del progreso de muchas naciones, pienso que verdaderamente podríamos dejar de lado todos aquellos temas, digamos, que tienen que ver con lo accesorio, entre comillas, como por ejemplo la raza o otros de ellos, parecidos de ellos. Y aquí en el Perú, desgraciadamente, nuestra discriminación ahora no es tanto racial, sino económica. El pobre es marginado, el pobre es castigado. La pobreza realmente es ofensiva a la sociedad. Si no, vean lo que acaba de pasar con este banco, estas personas que han cobrado han cobrado los estipendios de la gente que se moría de hambre y no les pasa nada porque siguen trabajando. O sea, realmente estamos en una situación realmente tremendamente grave. Si vamos a discriminar a los seres humanos, que son personas siempre, y su esencia es ser personas, porque no tienen dinero, realmente estamos realmente muy mal y no vamos a poder progresar. Yo creo que es un comentario que quería hacer, porque me parece importante. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, yo he tomado nota de sus comentarios y voy a hacer una intervención en la que voy a pretender sintetizar un poco mi punto de vista, dando respuesta, espero satisfactoria, a una y a otra intervención. Gracias. Prefiero estar de pie. En primer lugar, el tema de la antigüedad. Efectivamente, pues estos temas de la identidad nacional en el Perú no han comenzado con la Guerra del Pacífico, ni son mucho más antiguos, ¿no? Como ha sido destacado por el doctor Garmendia, también por el doctor Salaverry. Es indudable, ambos han hablado de la conquista española como el momento clave, también es claro que ese es un momento clave. Uno podría remontar un poco más atrás, ¿no? Al fin y al cabo los incas eran conquistadores, ¿no? Y si uno le pregunta a un chimú por los incas, seguramente su opinión era súper negativa, ¿no? Uno le preguntaba a un huanca por un inca, era tan negativa que los huancas aliaron con los españoles contra los incas, ¿no? Entonces, en realidad, conquistadores que se sentían superiores a los demás, que discriminaban, eso venía del mundo prehispánico también, ¿no? Entonces uno podría ir así, retrocediendo y de alguna manera llegar a Adán. Y bueno, entonces 40 minutos uno elige un punto de partida, ¿no? Para hacer un discurso coherente y me disculpo con todo lo que se queda atrás, pero siempre es así, ¿no? O sea, como les digo, la conquista española, claro que es un hito, pero uno podría ir un poco más atrás y así sucesivamente. Entonces, a la larga, en toda, digamos, conferencia de historia, habrá un punto de partida y la idea, al elegirlo,
no es negar que hay antecedentes, sino decir de aquí hasta mi punto de llegada puedo armar un argumento coherente, ¿no? Entonces la búsqueda es la coherencia argumental, se elige el punto de partida para tener un punto de comienzo de la idea que uno transmite. Y yo reconozco que es verdad lo que dicen los dos doctores, ¿no? Esto había comenzado mucho tiempo atrás, no es un verdadero punto de partida del tema, sino del argumento frente al tema. Bueno, ese es uno. Luego, la idea de raza y racismo. Yo comparto el punto de vista del doctor Hernández. Aquí el tema es el racismo. Las razas no existen. Los doctores que me han mostrado esto desde el punto de vista médico, biológico, comparto, no existen las razas, es una fantasía, ¿no?, que en alguna época imperó a finales del siglo XIX, de que habían razas superiores, razas inferiores, que los blancos tenían capacidad mental para acceder a la civilización, mientras que todos los oscuros eran pues semi-humanos, ¿no? O semi-civilizados en realidad, ¿no? Esa idea hoy en día no se sostiene ni biológicamente ni bajo ningún punto de vista. Entonces vivimos en un mundo donde la raza como hecho biológico no importa. Lo que importa es la sobrevivencia del racismo, porque si no hubiera racismo entonces dejaríamos de preocuparnos por las razas. Pero no es que las razas existan, es que algunas personas se sienten, y ese es el punto, racialmente identificadas. Entonces, no es que seas blanco, es que te sientes blanco y te comportas como los blancos tratan a los inferiores, a los oscuros. Entonces, el problema no es que seas blanco, a lo mejor no lo eres, no me importa si lo eres o no lo eres. El problema es que te asumes como si lo fueras y tratas a los demás de manera discriminativa. En tanto ello, al asumirte como blanco, sigue habiendo pues la raza blanca. No porque biológicamente lo seas, todos somos mestizos, sino porque te comportas como si lo fueras. Y al comportarte yo defino tu actitud, no defino tu raza. Cuando yo le llamo blanco o indio, no estoy definiendo su raza, no me importa su raza biológicamente hablando. Me importa lo que piensa este individuo de sí mismo, el grupo étnico con el cual se siente identificado. Y ese es el problema, ¿no? O sea, ahí está el problema, en la autopercepción de los individuos y de esa autopercepción la conducta que los individuos tienen para con los demás. Entonces, compartiendo la idea del doctor Hernández que el tema es el racismo, recojo la idea del doctor Wagner, esta última que ha planteado, que la discriminación en el Perú es clasista. Y yo comparto, la discriminación hoy en el Perú es clasista, es más que por el color de tu piel o la forma de tu rostro, es por tu billetera, ¿no? En la billetera está el secreto de la discriminación, no en el color de la piel. Ahora, con una atingencia, y es que en el Perú esto se racializa. Es decir, al pobre le decimos cholo, no le decimos pobre y no lo tratamos como clase obrera, lo tratamos como cholo. Entonces, la discriminación puede tener un origen económico, socioeconómico, pero se cholifica inmediatamente, es decir, se racializa en los conceptos que empleamos entre nosotros. Discriminamos unos a otros en base a cuán cholo eres. Y la escala es infinita, en el sentido que hasta el campesino de Valle, en Ayacucho, trata de cholo al campesino de Puna, que es ganadero. Y entonces la escala es infinita. Siempre habrá alguien más abajo a quien cholear. Y entonces ahí se halla uno de los dramas del Perú, ¿no? El drama del Perú es que aunque la discriminación es socioeconómica, pues la cholificación, el desprecio al otro a través de un término racial es el que hace que las barreras sean tremendas, ¿no? Y que las fricciones, por lo tanto, entre unos y otros sean tremendos también. Es un país
donde somos muy pluriculturales, pero lo pluri no ha resuelto el tema de la armonía entre lo pluri. Acá es fricción entre los diversos, aspereza, fricción, hostilidad entre los diversos componentes del país. Bueno, otro de los temas que se ha planteado es el tema de la violencia que hubo en el Perú. La intervención del doctor Hernández también trató ese punto. Y bueno, yo del asunto de Sendero, más que discutir por qué hubo Sendero, yo lo que constato es que los peruanos vivimos como al borde de agarrarnos en guerra entre nosotros. No es un país como, volviendo a la idea anterior, ¿no?, donde haya el mínimo de armonía para que lo pluri funcione, sino que la aspereza y la fricción es elevadísima. Eso se tradujo en Sendero. Cuando uno lee, por ejemplo, las entrevistas que tanto Guzmán como los otros miembros de la cúpula de Sendero, la señora Elena Iparraguirre y otros, dieron a la CBR, sus declaraciones a la CBR, uno nota pues su razonamiento es que habían causas que ellos consideraban justas para ir a una guerra. ¿Y cuáles eran estas causas? Esas causas eran temas que hasta ahora hablamos: elevadísima explotación, racismo, discriminación, que a ellos les pareció que era suficiente para ir a una guerra. Ok, lo que pasa es que como todo eso sobrevive, mañana le va a parecer suficiente a otro grupo, pues, ¿no? No sé si político, maoísta, seguramente no, ya a lo mejor es completamente distinto el grupo, pero las causas por las cuales ese grupo se fue a la guerra, las causas que ese grupo creyó que eran legítimas para irse a la guerra, equivocadamente, ¿no? En democracia yo comparto es que donde hay que resolver este punto, pero ese grupo creyó que eran suficientes esas causas para irse a la guerra. Las causas sobreviven, entonces yo de ello concluyo que cualquier día alguien va a creer que esas causas siguen siendo válidas para irse a la guerra, y estamos al tris, siempre en el Perú, al borde de que hayan situaciones muy violentas entre nosotros. Por causas mínimas hay 1, 2, 3 muertos en cada explosión social, por causas que realmente conversando se podrían arreglar, pero ahí nomás estamos de la violencia, y hemos visto cómo la población a veces es muy violenta con la policía. En Bagua murieron muchos policías, en el Valle Tambo acaba de morir un policía. Entonces la violencia es un recurso que está al borde, y que los peruanos como que jugamos con fuego en ese sentido, ¿no? Entonces yo quería hablar de Sendero en ese sentido, de recordar que la violencia está muy cerca y que no debemos olvidarla, ¿no? No es algo que ya pasó, más bien es un indicador que la violencia está cerca y que es necesario pensar en ella para evitarla. El doctor Deza me preguntó por la psicología del mestizo, y bueno, en realidad han habido preguntas también sobre la identidad nacional. El doctor Perales, me parece, quería conectarlas un poco: identidad individual, identidad nacional, y la idea que si el mestizo tiene alguna definición psicológica colectiva. En realidad, miren, en el transcurso del siglo XIX, un eminente profesor, un pensador francés, Renan, planteó la cuestión de las naciones, y su idea es que las naciones tenían carácter, habría un carácter nacional francés, ¿no?, diferente del carácter nacional del enemigo tradicional, los alemanes, y ese carácter nacional era el que era necesario formar, y percibía el carácter nacional como el carácter de una persona. La nación era como una persona, ¿no? Entonces, por eso es que tenía carácter. Como las personas tienen carácter, tienen un modo de ser, las naciones también tendrían un modo de ser. Al día de hoy, esa idea ha perdido vigencia, ¿no? Al día de hoy no se acepta con facilidad que las naciones tengan un modo de ser.
por el contrario, en cada nación hay gente muy distinta y casi todos los tipos humanos se hallan representados en todas y cada una de las naciones, sin que sea percibible que hay tipos predominantes, como un modo de ser chileno diferente a un modo de ser peruano. No se piensa hoy en día en esos términos. El relativismo ha avanzado mucho y la noción de que las diferencias, ¿no?, son más importantes en este terreno ha avanzado tanto que las ideas de Renan ya no están vigentes, ¿no? Ahora, en la época que lo estaban, un estudio notable, lo que preguntaba el doctor Deza, sobre la psicología del mestizo, se halla en un discurso de Valcárcel en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Arequipa, la ciudad mestiza, digamos, por excelencia en la tradición peruana. Si hay regiones más indígenas, si hay regiones más afros o blanco y afro, como la costa central, pues Arequipa siempre apareció en el imaginario peruano como la ciudad mestiza por excelencia. Entonces, una vez invitaron a Valcárcel a la Universidad de San Agustín a dar una conferencia y preparó un texto en ese sentido, ¿no? El mestizo como paradigma, como prototipo, que tenía de bueno, que tenía de malo, en dónde había que incidir para que rindiera sus frutos, etc. Bien interesante también porque ahí el más grande de nuestros indigenistas, el doctor Valcárcel, más bien opta también por el mestizo, ¿no? Bueno, y a ese respecto, siempre en el terreno de las identidades, lo que hablábamos antes, ¿no?, de identidad nacional, identidad individual, quería plantear un punto, ¿no? Las identidades individuales en el Perú de hoy muchas veces son múltiples, ¿ah? La gente se siente de diversas maneras, o sea, si tú le preguntas a la gente, efectivamente, ¿no?, en los censos, si tú hoy en día le haces una pregunta de autoidentidad, a lo mejor es restrictiva porque la gente tiene varias identidades y puede sentirse muy orgulloso de un pasado andino, y gente, pues, si tú preguntas en Chiclayo se sienten todos mochicas, si tú preguntas en Andahuaylas todos son chancas, pero a la vez no son chancas, a la vez son personas que tienen otras identidades también, como andahuaylino, como apurimeño, como peruano, en fin, ¿no?, como una cadena de identidades. Y hoy día una fuerte revalorización de identidades prehispánicas, ¿eh? Como que hay héroes culturales prehispánicos que le importan a la gente en las regiones. Basta conversar en Chiclayo, en Trujillo, todos se sienten mochicas, ¿eh? Entonces, yo que soy casado con la Cuchana, sé del peso de los chancas, pues, en mi casa, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de que hay identidades múltiples hoy en día y que el problema entonces de los censos es cómo preguntar, ¿no? Porque si tú formulas la pregunta de determinada manera, obtienes la respuesta que quieres, ¿no? Bueno, entonces es un asunto efectivamente delicado, como fue planteado anteriormente. Bueno, para ir terminando, el doctor, desde el comienzo, ¿no?, el doctor primero que habló con Garmendia, señaló que al fin y al cabo el tema era económico y social. Comparto la idea, al fin y al cabo el tema es económico y social, y en el momento en que el mestizo hizo crisis, es decir, en los años 80, ¿qué había en esa crisis, en la crisis de los 80? Recordemos los años 80, todos hemos pasado por los años 80 y recordémoslo. Teníamos por un lado, claro, Sendero, y por otro lado veníamos del fracaso de los militares y la idea de que, bueno, había que reinventar el país porque las ideas viejas que habían habido sobre él, las reformas, etcétera, las reformas estructurales, no habían caminado. Entonces, pero había un tercer punto, pues, el económico-social en los 80. El económico-social en los 80 es dramático, ¿no? Es la época de la hiperinflación y del así llamado por el doctor Matos, el desborde popular, ¿no? La crisis del Estado y el desborde popular. ¿Qué era ese desborde popular?
era la aparición del emprendedor en realidad, ¿no? Era la aparición del informal, era la aparición de aquel que en las antiguas barriadas empezaba a hacer plata a través de un proyecto económico individual, familiar, y que se saltaba todas las reglas para empezar a acumular, ¿no? Informalmente empezar a acumular, saltándose las reglas para posicionar un pequeño negocio familiar en el mercado. Entonces, la aparición de ese emprendedor, ¿no? También está en el libro de Hernando de Soto, pues en El otro sendero, ¿no? Es el dato básico de los años 80 y lo que vivimos hasta el día de hoy en realidad es el largo camino del emprendedor nacido en sectores populares por abrirse paso y transformarse en hegemónico en este país, ¿no? Ese es un camino bien difícil, preñado de circunstancias complicadas. Hay que vencer una cuota elevada de racismo, y hay que vencer un conjunto de prejuicios que son los que tiñen pues la sociedad peruana. La sociedad peruana es una sociedad muy prejuiciosa, ¿no? Entonces, vencer todos estos obstáculos desde abajo es un proceso largo de varias generaciones que yo creo que estamos viviendo. No ha culminado ese proceso, es un proceso de transformación de nuestras estructuras sociales, ese es un camino que se ha emprendido, y veremos las siguientes generaciones, en realidad, son las que verán sus realizaciones y también sus límites. Ahora bien, si el proceso económico y social es fundamental, o sea, al fin y al cabo la integración o la fragmentación se resuelven en el terreno económico. Comparto esta idea del doctor Garmendia plenamente. Sin embargo, es desde la política donde se abre oportunidades para la realización de esta problemática económico-social. En sí mismo el mercado no termina de resolver, puesto que los factores políticos tienen una enorme incidencia en la misma economía y en la sociedad peruana. Y resulta, como todos sabemos, que en política, pues andamos bastante mal, ¿no? Es un terreno donde domina la corrupción por un lado, la inseguridad por el otro, la fragmentación entre los grupos, y pesa un poco el azar, ¿no? ¿A quién vamos a elegir el 2016 después de las malas experiencias habidas y con una baraja tan reducida a personas que han tenido amplia participación pues en el desastre que heredamos? Entonces, a quién elegir dentro de esta baraja no resulta tan sencillo, y la elección de 1916, bueno, hay un gran signo de interrogación aquí delante que quizás no queremos ver, ¿no? Pero que ya pronto nos va a empezar a angustiar porque va a haber que tomar decisiones. Entonces, la política está muy mal, ¿no? Este es un país, el nuestro, donde si yo reviso a los profesionales, ustedes son todos médicos, yo soy historiador, y los comparo con los profesionales de otros países, somos competentes. Si reviso a incluso los empresarios, los empresarios también son competentes, ¿no? Los negocios, por ejemplo, entre la Cámara de Comercio peruano-chileno, que por alguna razón he seguido, se ve a los peruanos muy dinámicos, ¿no? O sea, empresarios, millonarios peruanos haciendo dinero, detrás del dinero, lo hacen muy bien. Entonces, si uno compara, ahora, un congresista normalmente de otros países es alguien más serio que los nuestros, ¿no? Y lo mismo vale para la calidad de los partidos, o sea, la capacidad de representación, de aglutinar intereses sociales, articular intereses de diversos grupos de la sociedad y representarlos en la política. En nuestro país es bien baja esa capacidad, ¿no? En otros, por el contrario. Entonces, cuando uno compara categorías, obreros con obreros, empresarios con empresarios, profesionales con profesionales, y va más o menos, el Perú se defiende, hay algunas categorías donde estamos muy atrás, y políticos lamentablemente es una de ellas. Entonces, hay aquí pues un problema clave, ¿no?
ese problema que tiene que ver con que la gente limpia, honesta y trabajadora se aleja de la política por la idea que la política es algo sucio, que no es una idea, ¿no? Es algo sucio. Entonces, quien no quiere estar mezclado se aleja de la política, y entonces hay una gran distancia entre la calidad profesional y la capacidad de los actores políticos, ¿no? En realidad, bueno, guarda también relación con el tema de la corrupción, ¿no? ¿Por qué es algo sucio la política? Porque está presente la corrupción, que te puede llevar pues a juicios penales, si no, pregúntenle a Martín Belaunde, ¿no? La posibilidad de quedar embarrado es muy elevada, ¿no? Entonces, la gente nos alejamos de la política, y bueno, esa es en realidad mi conclusión. Es lamentable que así sea, porque para que exista una integración económica no se puede confiar solo en el mercado, es necesario pensar que las políticas públicas, que al fin y al cabo dependen pues del Estado, son la clave, ¿no? Entonces, si no se participa en este terreno, pues el Perú siempre seguirá siendo un país un poquito esquizofrénico, ¿no? Con elevadas calidades y capacidades a un lado y con déficits gigantescos en otro, que impiden una marcha relativamente armoniosa de esta nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zapata.